Gracias. ¿Listo? Ok, buenas noches. Pues bueno, hoy le toca al Ministerio de Jesús 33 dirigir la conferencia con toda la intención de fortalecer a nuestras familias. Es un honor estar aquí con ustedes. Y para empezar les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para hacer una oración que nos va a dirigir Dulce. Muchas gracias, muy buena tarde. Buena tarde. El micrófono. Cerramos nuestros ojos y nos acompañen, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que tomes tú el control de esta plática, Señor. Que seas tú, tu Espíritu Santo, el que dirija, Señor, cada palabra que se ha de decir en este púlpito, Señor. Te invitamos, Señor, como nuestra alianza, Señor. Te pedimos que tú seas en la vida y en los corazones, Señor, de cada una de las personas y de las familias aquí representadas. Gracias, Señor, por tu enseñanza, porque tu palabra es viva y eficaz y llegará, Señor, a florecer, Señor, en esa semilla que tú has puesto en nosotros, en tu palabra, Señor. Gracias, la recibimos y te damos la bienvenida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les comento un poquito. En el Ministerio de 33 realizamos lo que es un estudio bíblico. ¿Qué diferencia hay entre un estudio bíblico y una predicación? Bueno, pues es muy cómodo llegar todos los sábados a escuchar a nuestros pastores, a hablarnos sobre la palabra. La diferencia es que en el estudio bíblico descubrimos lo que Dios tiene para decirnos de manera individual y lo vamos compartiendo con el resto. Entonces vamos formando y descubriendo el mensaje, pero entre todos. Y es lo que hoy vamos a hacer. Mi compañera Dulce les va a entregar un formato que yo les pido que lo vayamos llenando cada uno de manera personal. Y es muy importante que todos aprendamos a hacer estudios, porque es una manera de entablar ya una relación, una intimidad con Dios. Como bien se los digo, es muy fácil llegar los sábados a escuchar la prédica, pero ¿qué sucede cuando yo tengo alguna situación o yo tengo la necesidad de acercarme con Dios entre semana? Bueno, pues de esta manera yo puedo seguir un protocolo, una metodología, para entonces desde mi casa o en mi recámara, en algún tiempo, pues realizar este estudio. Y obviamente también que yo a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, pueda yo enseñarles cómo leer, no solo leer, sino descubrir el mensaje. Es muy diferente nada más leerlo a realmente estudiarlo. Entonces, bueno, para comenzar les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta siempre se las hago a los chicos de 33 y siempre nos involucra en el tema. La pregunta de hoy es, ¿alguna vez les ha pasado que alguien cercano a ustedes duda de lo que dicen o de lo que ustedes sienten? Y si les gustaría compartir brevemente esta experiencia. Cuando en alguna situación nosotros decimos algo y dudan de lo que estamos diciendo, ¿cómo nos hace sentir? ¿Alguien? Desconfiados, tristes, inseguros, desanimados. Por ejemplo, cuando mis sobrinos me dicen, ay, no te creo eso que me estás diciendo, tía. Híjole, digo, no, pues, ¿cómo que no me crees? No, es que no te creo porque el otro día tu comportamiento dejó mucho que desear. O tú prometiste algo que no llegaste a cumplir. Entonces, cuando alguien pierde totalmente la confianza, ¿cómo nos hace sentir? Híjole, que lo que yo digo, que lo que yo hago, pues carece un poco de valor, ¿no? Entonces, bueno, me voy a dar paso a la lectura de hoy. En el grupo de 33 estamos estudiando Mateo. El día de hoy nos correspondía estudiar Mateo. Le voy a pedir a Sebas que ponga la presentación. Mateo 22. Mateo 12 al 12, del versículo 22 al 37. Entonces, bueno, alguien que me acompañe leyendo en voz alta en versión Reina Valera, por favor. ¿Todos traen su Biblia? Sí. Lo vamos a leer en dos versiones, una versión que es Reina Valera y una versión más entendible.
Entonces les voy a pedir, como bien se los dije, que todos participemos. Este es un estudio y es súper activo, ¿sale? Entonces, alguien que me apoye leyendo Mateo 12, del 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que tenga una versión NBI? Lenguaje actual. ¿Cuál es la cita? La cita es Mateo 12, del 22 al 37. ¿Otra versión más entendible? ¿Dulce? Sí, Gracias. es una versión actualizada, es versión La Palabra de Dios para Todos, y dice así, 12:1. Por aquel tiempo, en el día que descansó... 12:22. 22. Perdón. Jesús y Satanás. Después le trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo, porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó y por fin el hombre pudo ver y hablar. Toda la multitud quedó impresionada y comenzaron a decir de Jesús, a lo mejor este es el hijo de David. Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este expulsa a los demonios solo por el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí mismo sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios, que son de él, está peleado contra sí mismo, entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Ustedes dicen que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, pero si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsa a sus seguidores los demonios? Por eso, ellos mismos demostrarán que ustedes están equivocados. Pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa del hombre fuerte y robar sus pertenencias? Primero tiene que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. El que no está conmigo está en mi contra.
El que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente y todo lo que reniegan contra Él. Pero si alguien reniega del Espíritu, no lo perdonará. Él perdonará incluso a quienes renieguen del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quienes renieguen del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Lo que haces muestra lo que eres. Decían, si el árbol es bueno, el fruto es bueno, o si el árbol es malo, el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. Partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar de lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su interior. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que ahí tiene. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla lo que tiene ahí. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Gracias, Luis. ¿Con qué finalidad se lee la lectura en dos versiones? Pues para ver, número uno, el contexto en el que se llevó a cabo esta situación, y número dos, para conocer a lo mejor con palabras más entendibles qué es lo que me está diciendo. Si se dan cuenta, porque ya tienen lo que es el formato, yo les voy a pedir que lo vayan llenando. Voy a dar paso a mi compañera, quien nos va a ayudar a llenar los primeros recuadros. También vamos a tener una presentación por si se les va algo, bueno, que lo vayan anotando y de esta manera que todos vayamos al mismo tiempo. Gracias. Pues lo que hacemos también es analizar en el texto qué palabras o personajes podemos identificar. No sé si quieren ir revisando nuevamente el texto. ¿De quién hablaba principalmente el texto? ¿Alguien nos puede comentar? De Jesús y Satanás. De Jesús y Satanás. ¿Algún otro personaje que podamos? El hijo de David. El hijo de David, Los fariseos. Los fariseos. El endemoniado. El endemoniado. Si gustan, los pueden ir anotando. Así es como nosotros tratamos de buscar hacer un estudio bíblico a través de estos personajes. Entonces tenemos a Jesús, hijo de David. También identificamos al Espíritu Santo, también al ciego mudo, a los endemoniados, a la multitud, Dios, a los fariseos, a Beelzebú, a los demonios, a un hombre bueno, y también Jesús se refería ahí también en el texto como a generación de víboras. Ok, estos serían para nosotros los personajes principalmente que vamos a identificar en este texto. Así lo vamos nosotros desmenuzando para ir dándole paso a las palabras clave. ¿Qué palabras clave nosotros podríamos identificar en el texto? A veces cuando nosotros leemos un texto, nosotros podemos darnos cuenta si buscamos en alguna referencia, ya sea en Wikipedia, en Google, en alguna Biblia de concordancia, también podríamos checar para desmenuzar estos estudios un diccionario bíblico. Entonces vamos buscando algunas palabras de las que hace referencia el texto. Damos a la 1, por favor. Ahí buscamos una palabra, es la palabra sanar. ¿Nos quieren leer? Restituir o recobrar la salud. ¿Alguna palabra que les llame la atención también del texto, que pudieran identificar, que se mencione varias veces o que les haya saltado simplemente por curiosidad o que les esté hablando Dios a través de esta palabra? Dice, el hombre bueno saca cosas buenas.
Blasfemia. Ok. Vamos a ir viendo qué palabras encontramos. Ahí encontramos el pecado. Sí. Iniquidad, maldad, culpa, rebelión, transgresión, injusticia, rechazo de la ley y voluntad de Dios. Al inicio les pusimos la referencia de www.bibliatodo.com, que es una página que ya tiene varios diccionarios bíblicos. Entonces ustedes pueden buscar aquí cualquier palabra y entonces se les van a aparecer en muchos tipos de diccionarios bíblicos el significado, y esto siempre nos da una apertura. Ok, encontramos pecado. ¿Qué más encontramos? Blasfemia. Alguien mencionaba blasfemia, ¿no? Que Sí. es una de las palabras que más marcan el texto. Cualquier dicho, acción o pensamiento de deshonra que difama la naturaleza de Dios. Palabra que no respete la majestad de Dios o simplemente maldecir. Siguiente palabra, por favor. El perdón. Retribuir las blasfemias, dejar a un lado, cubrir o quitar. Siguiente palabra, por favor. Echar fuera demonios. ¿Alguien nos ayuda? Autoridad de Jesús para expulsar espíritus malos o sobrenaturales al servicio de Satanás y contra Dios. Muy amable, gracias. Justificación. Hacer justo algo, probar la inocencia de alguien. Muy bien, muchas gracias. Fruto. También encontrábamos la palabra fruto, ¿verdad? Que fue lo que nos llamó la atención. Producto de los árboles de la tierra, recompensa, resultado obtenido. Muchas gracias. Condenar. Pronunciar sentencia, reprobar una doctrina, imponer una pena. Muchas gracias. División del reino. Desunión o separación de un lugar donde se habita. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, estas palabras y estos personajes nos llevan a ver en un contexto qué es lo que nos quiere decir y nos va revelando de forma individual. Vamos encontrando palabras que nos llamen la atención, que hablen de los personajes para darle pie pues, a lo que tenemos como enseñanza. Gracias. Bueno, a continuación mi compañero Humberto nos va a llevar un poco sobre lo que es todo el pasaje. Él les va a ir haciendo muchas preguntas y son preguntas totalmente literales. Por eso es importante que tengan a la mano el texto, porque él les va a decir qué dice exactamente el versículo tal, ¿no? Entonces, bienvenido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Así? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, vamos a empezar con estas preguntas para que puedan tener referencia del texto. La primera sería, ¿a quién le trajeron a Jesús? Al endemoniado. Efectivamente, al inicio del texto hace referencia a una persona muda, endemoniada. Y después la siguiente pregunta sería, ¿qué hizo directamente con esta persona? La sanó, ¿verdad? Por eso cuando hacíamos referencia a las palabras claves, hacíamos referencia a la sanidad o al sanar, porque entonces estamos haciendo la referencia de que Jesús sanó a esta persona. Y cuando Jesús sanó a esta persona, ¿qué sucedió? Las personas reaccionaron, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué forma reaccionaron? Estaban atónitas. Estaban atónitas. Dice la palabra, dice, y toda la gente estaba atónita y se preguntaba si este era el hijo de David. ¿Y todos estaban atónitos? Sí, pues es lo que dicen a la gente. Vayamos al texto, por favor. Sí, toda la gente. Más los fariseos. Exacto. Hay una excepción con todos. Exactamente, entonces ahí, continuando con la lectura, vamos identificando de que hay diferentes posturas. ¿Qué hace la siguiente pregunta? ¿Y qué hace Jesús para explicar esto que él está haciendo? Comenzó a hablar con él. Así es. ¿Pero qué les dice en específico?
Está en el 25, que todo reino. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así es. La siguiente pregunta sería importante cuando hace referencia a la división del reino. La pregunta sería, ¿cómo echaba fuera los demonios Jesús? Por el Espíritu Santo. Así es. Por eso hace la referencia de que está blasfemando contra el Espíritu, porque Él es el que hace la obra de liberación en este caso. Un poquito más específico, ¿qué dice el texto que hace? Echar Con la ayuda fuera del los Espíritu. demonios por el Espíritu de Dios. Exactamente. Ahí nos hace referencia el texto de que es el poder del Espíritu de Dios que vivía en Jesús el que apoyaba a echar fuera a los demonios. Después otra pregunta de referencia que pudiéramos tener sería, de acuerdo con el texto, ¿cómo se puede entrar a la casa de un hombre fuerte? Atándolo solamente, de otra manera, ¿no? ¿Sí? Sí se dan cuenta cómo en las mismas respuestas vamos haciendo referencia a algunas palabras y algunas las podemos identificar como las palabras claves del texto. Otra pregunta sería, ¿qué es lo que hacen los que no están con Jesús? No recoge. Dice que está contra él. Exactamente. El que no está. El que no está conmigo está contra él. El texto es muy específico, si no están conmigo, están en contra. Dentro de las palabras claves que encontramos en este texto, encontrábamos una palabra importante. Aquí la pregunta sería, ¿qué pecado, de acuerdo a este texto, no es perdonado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Exactamente. Es lo único que no perdonaron. Así es. Y aquí nuestra hermana hace la especificación, ¿verdad? O sea, no solamente es la blasfemia, porque incluso hace la referencia de que la blasfemia sí se puede, pero no contra el Espíritu Santo. Entonces, Me llama la atención, por ejemplo, en el 28, que hiciste una pregunta también, ahí dice que echa los demonios por el Espíritu de Dios, y acá en el 31 habla de la blasfemia contra el Espíritu. ¿Se referiría a diferente tipo de espíritu o se asume que es Espíritu Santo en ambos casos? es el Espíritu Es Santo. el Espíritu porque está escrito con mayúscula. De hecho, incluso si lo hacemos como referencia, igual como estamos viendo las palabras, a los personajes. Entonces, dentro de los personajes también hacemos referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que tiene que ver en contra también, que es la otra parte del texto, que son los demonios o Satanás. Una pregunta que también retomaríamos sería, ¿cómo se puede reconocer un árbol bueno? Por sus frutos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de cómo, conforme vamos avanzando en el texto, podemos ir haciendo algunas preguntas para hacer más específico la enseñanza y que pueda ser un poco más fácil para nosotros atraer el contenido del mismo texto. Después, una pregunta extra sería, ¿qué se puede expresar de la boca de los hombres? Lo que tiene en el corazón. Exactamente. La abundancia. De la abundancia del corazón no puede hablar la boca. Muy bien. Y por último, haciendo referencia a esta parte, me gustaría que aquí participaran un poco más personas. ¿Cuál es el poder de tus palabras? Pues dice la Biblia que en nuestra boca está el poder bendecir o maldecir, el bien o el mal. Así es. Y es parte a veces también de nuestro libre albedrío. Y pues que ese órgano tan pequeño puede bendecir nuestra lengua o maldecir. Bendecir es hablar bien, correctamente, como una persona justa.
La Biblia hace referencia a dos, al menos en la versión Reina Valera, a dos cosas que podemos tener como resultado. La vida y el amor. Pero en este texto en específico, si quieren ir al último versículo, que es el 37. La justificación o la condenación. Exactamente. Justificarse O condenarse. o condenarse. Gracias, Humberto. ¿Les está gustando? Sí. Bueno, lo más importante es que participen todos, porque de esta manera se nutre el estudio. Es muy fácil llegar y hablar de lo que Dios me habló a mí, pero es más importante ver qué le dijo a cada uno de ustedes, ¿sale? Vamos a la siguiente parte. Les voy a hacer algunas preguntas para ver si realmente hemos ido avanzando con las palabras clave, con los personajes, ya la observación de todo el texto en general, y ahora vamos a ver de qué manera lo podemos ir interpretando. La primera pregunta de interpretación básica. ¿Por qué hubo diferentes reacciones cuando Jesús sana a este pobre hombre que aparte estaba mudo, o sea, estaba ciego y aparte estaba endemoniado, ¿no? Nosotros, antes de hacer esta presentación, pues obviamente hicimos el estudio. Yo les decía, imagínense a un hombre que tiene todas estas cosas, o sea, que no ve y que tampoco puede hablar. Ahora, aquí también me hace mucho ruido el hecho de que el poder que puede tener un demonio sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, llega Jesús, lo sana, ¿y qué hace la gente? O sea, todavía que lo sana, ¿cuál era la reacción de la gente? Los fariseos ponían en duda. Unos dudaban. De los incrédulos, pues era asombro. Okay. Y de los fariseos que se creían conocedores de Dios, solo pensaban malas cosas de Jesús, solo juzgaban. Pero ¿por qué todos tenían diferentes reacciones? ¿Qué les hace que todos tengamos diferentes reacciones? No conociera a Jesús. Ok, unos no tenían el conocimiento. Por lo que cada uno tiene en su corazón. Muy bien, porque eso también habla mucho de mi fe, ¿no? ¿En qué estoy poniendo mi mirada? ¿Algo más? También dice de los pensamientos, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que yo estoy pensando es la forma de que reacciono. Si yo estoy pensando malas cosas, pues voy a reaccionar de una manera equivocada. Okay. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, en esos tiempos estaban oprimidos por los romanos, y el pueblo en general buscaba a alguien que los viniera a salvar. Entonces por eso uno se preguntaba, ¿y será este el hijo de David? Porque era una promesa. Por otro lado, los fariseos pues tenían el poder de alguna manera, lo ejercían, y entonces ellos demeritaban la obra que veían en Jesús. Entonces son las experiencias o los enfoques de cada grupo en la sociedad en ese momento. Gracias, Humberto. Pongámonos un poco en contexto. Recordemos que este no fue el primer milagro de Jesús. O sea, ellos ya habían visto varios milagros y continuaban cuestionando el porqué o el cómo él realmente hacía estos milagros, ¿no? Me impresiona igual una parte donde dice, Jesús conocía sus pensamientos. Antes de que ellos empezaran a decir, oye tú, ¿cómo le hiciste? No, él agarró y dijo, yo conozco sus pensamientos, ¿no? Y bueno, también les invita a reflexionar a partir de un ejemplo. Dice, ¿cómo es posible que yo, si hiciera el milagro a partir de tener un demonio, pues yo mismo eliminar a ese demonio? O sea, si yo formo parte del mal, ¿cómo voy a eliminar el mal? ¿No? O sea, casi les dice, a ver, bola de burros, si realmente yo tengo el mal, pues lo que menos voy a hacer es destruir lo que supuestamente ustedes creen que estoy destruyendo, ¿no? Entonces, también un poquito más adelante les hace reflexionar sobre el hecho, ustedes también han hecho milagros, ustedes también han sacado demonios, y entonces eso quiere decir que ustedes también tienen al espíritu del mal en sí. Y entonces imagínense cuando les contesta como con la misma pregunta, la misma reacción de ellos ha de haber sido así como, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿No? O sea,
Ahora, ¿cómo le reclamo o cómo cuestiono el porqué de sus milagros? ¿Alguien quiere decir algo o continúo con la siguiente pregunta? Por favor, Sebastián. Vamos a contextualizar esta pregunta con nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo en contra de los demonios y potestades? Hoy en día y en mi familia. Yo les decía, es sorprendente ver cómo un demonio puede dejar mudo y ciego a una persona. ¿Qué puede hacer un demonio hoy en día? Y seamos así, ¿qué hacen los demonios hoy en día? No hablar de ellos no quiere decir que no existan. Pues vienen para robar, a matar, a destruir, a engañar. Los vicios. De llevarnos allá enfrente. Muy bien. Yo lo veo, por ejemplo, yo trabajo con alumnos de secundaria y yo lo veo como está de moda estar triste para ellos. La tristeza, la melancolía, el sufrimiento es algo constante y es sorprendente ver cómo tienen la vida súper, pues son jóvenes, la salud, la posibilidad económica, a lo mejor por ahí hay cierta situación familiar complicada, pero no tan complicada como para que ellos todo el tiempo quieran estar tristes. Hoy está de moda escuchar música que te pone triste, vestir cosas que hagan alusión a la tristeza que tengo en mi corazón, hacer memes, posts o cualquier situación en Facebook, en Instagram, que demuestre que estoy triste, que la estoy pasando mal, ¿no? Entonces ese es un tipo de demonio que tiene a esta generación atada a la tristeza. Desde mi punto de vista, ¿qué otro tipo de demonios existen en este contexto? ¿Y qué estoy haciendo realmente para luchar contra ellos? ¿Alguien que me quiera decir algo? Es que dentro de lo malo, el mejor caso sería que tú sepas, es decir, a lo mejor, como dices, que te deje mudo o que algo como lo que dice la escritura, pero el peor caso es lo que acabas de comentar, porque no se dan cuenta. Yo creo que lo más sutil es cuando está el problema, digámoslo así, el demonio ahí, y no te das cuenta. Hasta la gente aprende a vivir con eso y se le hace natural. Nos hemos acostumbrado Sí, por a supuesto. vivir con eso, Sí. a vivir con el hecho de escuchar noticias desagradables, delincuencia, suicidios, todo esto, ¿no? Y eso es exactamente lo más triste, que se nos hace normal vivir entre los demonios. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones tocan a mi familia? ¿Qué hago yo para realmente sacarlos y arrancarlos del mal? Y aquí nos vamos adentrando un poco a lo que les dice Jesús desde el principio. O sea, no nada más es que él lo tenga. Cualquier hijo de Dios tiene ese poder y esa posibilidad porque todos tenemos al Espíritu. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo realmente por el tipo de demonios que hay en mi casa? Porque en mi familia los debe de haber. Los hay. Pues orar. Ok, orar. Ajá, que no. Leer la palabra. ¿Alguien dijo? ¿Qué dijeron por acá? Ayunar. ¿Atar? ¿Qué dice el texto? El texto es así, súper claro, es ata al hombre fuerte. O sea, el hombre fuerte no representa a una persona buena. El hombre fuerte está hablando de un demonio que es fuerte. ¿Y cómo lo tienes que atar? ¿Cómo atamos a esos demonios? Una oración. Con la Oración. con la Un palabra. ayuno. Con la palabra. Abras espíritu de contienda. Ok. De división. Con ayuno también. Con ayuno, Con ayuno. muy bien. La palabra es muy importante porque también la menciona al finalizar el texto. De lo que habla tu boca es de lo que hay en tu corazón. Entonces, nuestras palabras también tienen que ser súper certeras y obviamente, pues lo más importante, tener siempre la palabra de Dios. Ok, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué frutos están dando o estás dando en tu familia? Que den gracias a Dios, que esté siempre presente en ellos. Ok, pero yo Cintia, ¿de qué manera estoy impactando a mi familia? Poniendo el ejemplo en la lectura de la palabra, en estar cerca de Dios, buscándolo, en la forma que, pues, que tengamos al alcance, ¿no? ¿Alguien más? El Tiene que que, me-
no necesitas ir por el mundo diciendo soy cristiano o cristiano, sino que tus actos demuestren que tú eres diferente. Tú tienes que ser una luz en donde tú te desarrollas, comenzando obviamente primero con tu familia y obviamente pues, en el lugar donde trabajas, con lo que te relacionas. Muy bien, gracias. Efectivamente, la rebelión, o en este caso a veces decimos, es que los adolescentes son rebeldes. Son rebeldes contra los papás y contra las autoridades. No, no es que sea rebelde, es que ellos ya alcanzaron un nivel de razonamiento donde se dan cuenta que tu actuar y tu decir es contradictorio. Entonces, ¿cómo estoy educando en casa? ¿Realmente aplico todo lo que me enseñan en la iglesia? ¿O cuando quiero? ¿O cuando puedo? ¿O cuando me conviene? Y cuando pierdo el control y estoy enojado, entonces agarro y le digo al chamaco, ¡hey, tú, inútil, no sé qué! ¿No? Entonces, es algo así de sencillo. ¿Querían decir algo? Incluso un versículo habla de eso, donde dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni se sienta en silla de escarnecedores, donde dice que serás plantado como el fruto en aguas, el árbol será plantado en aguas que corren y que la hoja no cae y aparte da el fruto en su tiempo y la hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, el mismo versículo. Todo lo que hace prosperará. Muy bien, muchas gracias. Avanzamos a la siguiente pregunta, si es que alguien no tiene otra cosa que decir. Antes, los frutos del Espíritu Santo citadas en Gálatas nos habla cuáles son los frutos del Espíritu Santo que debemos de practicar como creyentes, los que hemos sido llamados también por el Señor Jesús, y pues son estos, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Todos estos pues son frutos del Espíritu Santo, y también hay frutos de la carne, también si lo podemos buscar después las referencias, y habla un poquito acerca de lo que podemos aplicar en nuestra familia, tanto e identificar los frutos de la carne también, ¿no? Okay. Muchas gracias. Vamos a la cita, Gálatas 5:22. ¿Sí traen su Biblia? Sí. 5:22. ¿Alguien que guste leerlo en voz alta? Participe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias. ¿Esto qué quiere decir? Que toda aquella persona que realmente tiene el Espíritu, ¿cómo va a ser su actuar? Así. Es así de sencillo. Quien realmente tiene el Espíritu, pues va a ser pacífico, amoroso, bondadoso. Y no solo eso, su familia también lo va a hacer y también lo va a percibir, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué se condena la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y yo creo que este es el tema principal de todo el estudio. La blasfemia en contra del Espíritu. ¿Por qué es condenar? Sí, ya sabemos y lo dice. Se condenará, pero ¿por qué se condena? Al inicio les hice una pregunta. Les preguntaba, ¿qué sienten cuando alguien de su casa o alguien muy cercano a ustedes no cree su palabra? ¿Qué sentimos? Tristeza. Desilusión. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu es condena? Porque es precisamente eso, no creer en su existencia. No creer en su existencia, no creer en su poder, no creer en la posibilidad que él tiene para en la grandeza, para quitar, en la grandeza. Cuando Dulce nos hablaba del significado de las palabras, decía blasfemia, toda aquella acción, pensamiento o dicho que va en contra de la majestuosidad de Dios y de su poder. Entonces, ¿por qué se condena tanto al Espíritu Santo? Porque es máxima autoridad. Porque es Dios mismo. Porque es Dios mismo, porque dudamos. Pero realmente todos tenemos esa fe. ¿Nunca han dudado? Y no por eso les estoy condenando. Solo es como para que reflexionemos, ¿no? ¿Realmente creemos que Jesús vino, resucitó
resucitó, va a regresar y dejó su espíritu. Esa es nuestra fe. Esa debe de ser nuestra fe. Porque también a partir de esta fe nos está hablando este texto que tenemos todo el poder para echar fuera demonios tal como él lo hizo. ¿Por qué hago tanto hincapié con los demonios? Pues porque es la manera en que nosotros vamos a proteger a los que queremos, a nuestra familia, con ese poder. Pero cuando agarran y dicen, yo voy a echar fuera el demonio de tu familia, de tu hija, de tu hermano, claro, porque tú tienes toda la autoridad, porque tienes al Espíritu. ¿Que no va a ser fácil? No lo va a ser. Que pues nosotros tenemos que tener cierta disciplina, cierta obediencia, adentrarnos más en la palabra, conocimiento, orar más, ¿sale? ¿Alguien más que quiera decir algo hasta el momento? Bueno, sobre eso te comentas, sí es bien importante tenerlo presente porque en las películas educan a la sociedad, ¿no? Y ves una película y ahí salen con su agüita o cosas así y eso realmente no funciona. Y yo creo que la mayor enseñanza que tenemos en la Biblia la dejó nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando es tentado en el desierto, cómo es que Él enfrenta al demonio y es con la palabra misma. Entonces nuestras palabras, como dice la Escritura, nos condenan o nos justifican. Entonces en ese sentido son importantes. Pero si nosotros queremos enfrentar a un demonio con nuestras palabras, nos va a dar una sacudida. Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios para tener sustento, como lo hizo Jesús en el desierto. Ok, muchas gracias. Aquí ya tenemos el primer tip. ¿Cuál es el tip? La palabra. Si yo no conozco la palabra, pues difícilmente voy a poder echar fuera cualquier demonio. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué impacto tienen tus palabras en la vida de tu familia? ¿Alguien recuerda alguna palabra que alguno de sus padres o hermanos mayores les haya dicho? A lo mejor muy dura. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Ahora imagínate el impacto que tienen las tuyas con tus hijos, con tus hermanos, con la gente que tienes. Sí, es como, es que hieren más las palabras que un golpe, exactamente, o sea, es más doloroso. ¿Por qué? Porque si por si mi padre me dijo alguna palabra que me hirió en el momento, mientras no haya pasado un proceso de perdón y todo lo que se hace para superar esa situación, eso, si yo no lo he hecho, me sigue hiriendo aún en el tiempo. Entonces sí es más fuerte la palabra, lo que pueda decir alguien, pero que yo permita que eso me hiera. Entonces sí es... Y a veces puede ser un sí o un no, pero el tono dice a veces mucho más. La intención. Ajá. El tono con que le contestemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras autoridades, de nuestro enojo, de nuestra molestia, de nuestra... Claro, de lo que trae en el corazón. Que llega un papá después de trabajar y dice, sí, estoy contento por verte, hijo. Sí se ve, dile a tu cara. Como les digo, yo trabajo con adolescentes y hace un par de años tuve una alumna que era muy inquieta, se portaba muy mal, iba mal en calificaciones y era bien grosera con los maestros. Entonces mando a traer al papá y yo iba a platicar con el papá. Le digo, oiga, pues fíjese que estoy muy, muy preocupado por Monse. Dice, sí, es que es una inútil, es que es una tonta. Cuando empezó a hablarle, o sea, estaba la niña, estaba el papá y el papá me empezó a decir todas estas referencias, pues Monse nada más se puso a llorar y dije, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué la niña es así? Pues, ¿qué está escuchando todos los días por parte de su padre? Su padre le está hablando así, ¿cómo es posible? Ya después, bueno, se arregló la situación, se mandó al papá a psicología, pero sanar un corazón tan lastimado por parte de sus padres es bien complicado, bien complicado. Tampoco pido que a nuestros hijos les hablemos, va a haber veces que les tengamos que hablar con firmeza, pero nunca que atenten contra su identidad, nunca que atenten contra su autoestima. Hay que ser sabios para hacerlos que tomen como las riendas bien de su vida, ¿no? O sea,
si voy a hacer que ellos aprendan la lección, bueno, que sea con palabras de amor, con palabras de sabiduría, ¿no? Como nos hubiera gustado que nos regañaran. Insisto, tampoco con tanta templanza, pero sí con firmeza y siempre en la palabra. Entonces, los invito a que con esta palabra se queden para que reflexionemos mucho el tipo de palabras que yo le digo a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mis hijos, todos los días. ¿Con qué palabras los estoy tratando? Siguiente pregunta, por favor. Ahora, ¿qué poder palabra tienes? ¿Qué poder tienen tus palabras en tu vida? En mí. Si yo todo el tiempo digo, ay, es que no puedo, ay, es que soy una tonta, ay, es que estoy bien gorda, ay, es que no voy a poder. ¿Qué poder tienen mis palabras sobre mi vida? Nos van atando, nos van liberando ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. ¿Alguien más? La co-creación de tu vida. O sea, Dios nos ha regalado esa facultad y el estarte repitiendo lo que tú te quieres repetir, estás co-creando tu vida. Obviamente co-creando porque Dios la crea, ¿no? Pero tú la llevas en el camino que tú decidas. Es el libre albedrío. La licenciada Laurita nos compartió en tanatología que tenemos un diálogo interno siempre con nosotros mismos. Entonces también nuestros pensamientos tenemos ese diálogo y nos vamos diciendo tú puedes o no puedes, y determina los pensamientos, las acciones que al final del día podemos dar también. Entonces es muy importante que tengamos un diálogo correcto hacia nosotros mismos, por principio. Ok, gracias. Aquí también rescato un poco, cuando vimos las palabras, identificamos la palabra pecado. Todos pues tenemos errores. Y cuando nosotros hacemos reflexión sobre nuestros errores o nuestros pecados, pues siempre sentimos cierto remordimiento. Bueno, pues algunos, hay personas a las que no les importa, pero en la mayoría sí sentimos ese remordimiento. Pero este remordimiento tenemos que ser bien sabios para identificarlo. Porque una cosa es que yo sienta culpa y otra cosa, porque la culpa me va a atar, me va a hacer decir, sí, te equivocaste, sí, eres una tonta, sí, eres esto, no debiste haberlo hecho. O realmente reflexionar sobre eso que hice y cambiarlo, ¿no? Okay. Una cosa es la culpa, el remordimiento, y otra cosa muy diferente es realmente estar arrepentido, ¿no? Y bueno, esto también va a hablar mucho sobre el tipo de palabras que yo me voy a decir día a día, porque yo día a día me voy a equivocar, pero también día a día me voy a esforzar por ser una mejor persona, por ser una persona más obediente, por ser una persona más sabia, por ser una persona más allegada a Jesús. ¿Vale? Bueno, para terminar, Sebas, viene la parte de la enseñanza. ¿Qué me dejó todo esto? Lo que leímos a cada uno. Y en esta parte me gustaría saber qué les dijo Dios a través de su palabra. Yo por ejemplo puedo decir que debemos medir sus palabras antes de decirlas. Y yo creo que eso es lo más importante porque dañamos a los demás. Gracias. ¿Alguien más? Que tenemos autoridad para echar fuera demonios. Y lo dijo muy bien Humberto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Con la palabra. ¿Alguien más? Que no tenemos que atentar contra el Espíritu Santo. No tendremos contra el Espíritu Santo. ¿Tú quieres hacer la primera reflexión? ¿Sebas? Tenemos aquí un texto en el cual pues estamos buscando el poder, en primera creerle siempre a Jesús, quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice su palabra que en Él hay poder. Entonces, poder para atar demonios, para bendecir, para maldecir. Entonces, nosotros podemos, a través de su palabra, del estudio, tener una enseñanza en la cual, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la acción y el pensamiento o dicho de deshonra que
difame el poder y la naturaleza de Dios. En esta enseñanza nos habla de que pues realmente el único pecado que no se nos será perdonado, y que pues, nos invita a reflexionar este texto también. En la enseñanza nos dice esto, ¿no? Que tratemos de buscar la alianza de Dios, de su Espíritu Santo en acciones, en pensamientos, y honrar a su Espíritu Santo, que es Dios mismo, es esa divina Trinidad que hemos aprendido, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que pues bueno, aquí nos señala y nos es muy claro, y incluso pues en el versículo, en los pasajes veíamos que es lo único que no se nos será perdonado. Gracias. Dice, el espíritu que has heredado de Jesús te permite conocer el poder de Dios. Hacíamos referencia, ¿verdad? Precisamente que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra? ¿Quién contra nosotros? Aquí lo importante es que nosotros reconozcamos que a través de la palabra, de la oración, del ayuno, es como nosotros tenemos la oportunidad de tener una comunidad más cercana con Dios. Y esa comunidad más cercana con Dios nos va a dar poder para poder acercar a nuestra familia más a las cosas de Dios, el poder salir adelante de las tribulaciones que pasamos en el día a día. Entonces es importante que reconozcamos que nosotros somos hijos de un Dios fuerte y poderoso, y es importante nosotros también que sepamos que ese poder que nos ha dado Dios lo podemos hacer efectivo día a día en nuestras vidas. Entonces es bien importante que nosotros tengamos presente que con el Espíritu de Dios tenemos fuerza, dice la palabra, ¿no? Que seamos, que nos esforcemos, que seamos valientes. Seguramente en nuestra vida cotidiana pues todos nos enfrentamos a dificultades, pero tenemos un Dios que nos puede sacar adelante de cualquier tipo de problemática. Lo que necesitamos es tener una comunión cada vez más cercana con Dios, y ese poder que nos da a través de la palabra, a través de su Espíritu, pues el que lo podamos reflejar en nuestras acciones, en nuestras palabras, en el día a día. Solo rescato lo que dijo Humberto, esa comunión, ¿cómo la voy a obtener? Pues cuando yo tengo toda la intención de descubrirla. Por eso es que yo les daba esta hojita, para que cuando ustedes dediquen un tiempo específico a ver qué es lo que Dios tiene para decirles, qué Dios tiene para formarlos, y que se dediquen, o sea, que realmente sea una práctica, a lo mejor no diaria, pero sí semanal, donde digan, esta hora, Señor, porque aparte de un estudio, pues no te lleva 5 minutos, no, un estudio te lleva un par de horas, ¿no? O sea, que realmente le dediques a hablar con Él, a estudiar y que Él te hable, ¿no? ¿Sebas, te puedes saber? Gracias. Por el fruto se conoce a un árbol, nuestras acciones y palabras reflejan lo que hay en nuestros corazones. Y obviamente también las acciones y palabras de nuestra familia va a hablar de los frutos que yo estoy dando con ellos. Sí, es muy importante lo que yo le demuestro a la sociedad, pero realmente cómo está mi casa, cómo está mi familia, cómo están mis primos, mis tíos, mis abuelos, cómo están ellos. ¿Estoy yo siendo servil para ellos? ¿Realmente ellos están sintiendo el poder de Dios que está en mí o no? Y la última, por favor. Al final, nuestra fe nos justificará o condenará. Sí, es muy bonito escuchar que nuestras palabras, pero todos sabemos que nuestras palabras y nuestras acciones no es lo que nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Jesús. La fe en Jesús. La fe en su Espíritu. Y ese es como un superpoder que se les ha ido a todos, se les ha dado a todos aquellos que han creído en él. Entonces, no lo pierdan, utilícenlo y nútranlo todos los días, orando y leyendo y estudiando. ¿Que es complicado estudiar, sentarse? Sí, ahora sí que como en la secundaria. Te vas a tener que agarrar, sentar, sacar tu diccionario, sacar tu hojita, pero ponte a ver qué es lo que tiene la palabra. Y bueno, para terminar, les voy a pedir que hagamos una oración y damos gracias por este día.
Le voy a pedir al pastor Marcelo a ver si nos hace favor de cerrar con la oración. Pues qué importante es el ver reflejada la palabra en nuestro diario vivir y más en la familia, ¿no? Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una necesidad en familia. Y solamente quisiera cerrar este tiempo con una oración donde también nos dice la palabra: cree tú y serás salva toda tu casa. Sé que hay personas dentro de nuestra familia que tal vez han ido por muchos años a la iglesia, pero que no han hecho una decisión por seguir a Jesús. Felicidades, Víctor, los 33, muy bien su exposición. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por que tú nos das esta oportunidad de estar en esta tu casa. Señor, hoy analizamos esta palabra, este pasaje, y Señor, ¿cómo no creer en ti si en las dificultades, en las necesidades más apremiantes que nos acontecen, y estas son dentro de nuestra familia, cómo no reconocerte porque sabemos que en medio de las tormentas has estado tú? Señor, tal vez con ese ojo, con ese oído espiritual que ha sido abierto en nuestras vidas, porque te conocemos, porque nos has traído a vida, vida en abundancia. Señor, hoy te pedimos por todas esas necesidades y esas peticiones que hoy hay en el hogar, en el seno familiar. Señor, te pedimos que lo que nosotros venimos a aprender aquí, Señor, el primer lugar en donde lo podamos poner en práctica sea en nuestra casa, con quienes nos conocen tal cual somos. Señor, ayúdanos a poder reparar, a poder sanar esas heridas que en un momento, como bien nos explicaban, han lastimado a quienes nos rodean y han menguado y han detenido el caminar contigo o el caminar como personas sanas. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude, porque si bien es cierto, a cada quien le has dado una responsabilidad de una familia, de tener unos hijos, de tener una pareja, de tener unos padres, cada uno de nosotros nos has dado una posibilidad y una responsabilidad dentro de esa familia, y no llamaste a nadie más sino a nosotros. Señor, muchas veces se nos olvida, como Abraham solamente fue llamado a un ministerio, y a un ministerio que sobrepasaba todos los demás, y era ser buen padre. Señor, te pido por quienes representan hogares aquí, quienes son padres, quienes son madres, quienes son hijos, quienes son esposos. Señor, yo te pido que tú seas en esta hora, que lo que hemos aprendido, que esta palabra nos ayude a tener mejores formas de comunicación, mejores canales de comunicación. Señor, ayúdanos a tener tolerancia, a tener, Señor, respeto por quienes fungen y representan autoridad en nosotros. Y Señor, también ayúdanos a sembrar para que nuestro amado México, a la vuelta de un tiempo, por lo que hoy estamos haciendo, pueda cambiar. Gracias, Señor, te damos porque tú has cambiado nuestras vidas, porque tú nos permites ver las cosas de otra manera. Y Señor, gracias por la realidad de la palabra, en donde se manifiesta desde el Génesis al Apocalipsis, lleno y plagado de ejemplos donde se encuentran familias en necesidad y familias en búsqueda de ti. Gracias te damos por el trabajo realizado aquí en Casa de Oración, y especialmente hoy por quienes forman este grupo de los 33. Señor, que también tú seas sobre sus vidas y que traigas un mayor crecimiento a este ministerio. Gracias por esta bendición, y te pedimos también por quien dirige y quien nos da ese cobijo espiritual. Te pedimos por la familia Cárdenas Salazar, Señor, que tú seas con ellos y les bendigas donde quiera que ellos se encuentren. Gracias, Señor, nos retiramos de este lugar, mas no de tu presencia. Gracias